Buenas noches. Perfecto, ahora sí. Muy buenas noches a todos y a todas las personas que se conectan a esta hora. Mi nombre es Diana García y los estaré acompañando durante esta transmisión. Saludamos a los asistentes del auditorio principal del Planetario Distrital y a quienes nos acompañan desde sus casas a través del Facebook Live del IDEPAC y de Foro por Colombia. Recuerden que el virus todavía está entre nosotros, por lo que los y las invitamos a seguir las normas de bioseguridad, tener bien puesto el tapabocas, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos mínimo cada 3 horas. Los y las invitamos a poner en silencio sus celulares a los presentes en este momento. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC, la Universidad del Bosque y la Gerencia de Gobierno Abierto de Bogotá les dan la bienvenida a todas y a todos al foro 30 años de la Constitución, ampliación de la democracia. El desarrollo del evento tendrá 2 paneles. El primero sobre Bogotá, políticas públicas y democracia, y el segundo sobre la ciudadanía en la decisión pública, mecanismos y experiencias. Cada panel tendrá un moderador, quien cederá la palabra a los invitados. Al finalizar cada panel, una persona del público hará una pregunta y elegirá quién gusta que la responda. Y finalmente se realizará una conclusión por parte del moderador. Abordemos los avances y retos de la democracia participativa en Colombia y especialmente aquí en Bogotá, reflexionando sobre las condiciones, derecho y ejercicio de las y los ciudadanos en las decisiones públicas y construcción de nuestra ciudad. Antes de dar inicio a nuestro evento académico y de reflexión, les informamos que con nosotros estará respondiendo cualquier inquietud Laura González. Por supuesto, hay que dar inicio a este conversatorio. Antes de saludar y contarles quiénes son nuestros invitados del primer panel, las y los invitamos a ver un saludo de la doctora María Clara Rangel, rectora de la Universidad del Bosque, institución académica que hoy hace parte de este escenario de reflexión. Respetado doctor Alexander Reina, director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, estimado doctor Freddy Alexander Martínez, gerente de Gobierno Abierto Bogotá, doctora Donka Atanasova, subdirectora de promoción de la participación del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, doctor Camilo Duque, director del Departamento de Humanidades de la Universidad del Bosque, doctor Juan Camilo Cajigas, director de la Maestría de Estudios Sociales Culturales de la Universidad del Bosque. Estimados docentes, estudiantes y demás invitados que nos acompañan en esta tarde. Es para mí un honor, como rectora de la Universidad del Bosque, saludarlos en este día en el que nos reunimos para concluir la última sesión de nuestro Seminario Internacional Difracciones, el cual es organizado por la Maestría de Estudios Sociales y Culturales, parte fundamental de nuestro Departamento de Humanidades. Para nuestra institución es un gran privilegio poder integrar en este significativo espacio de reflexión pertinente y acorde para responder a los interrogantes que surgen con las nuevas dinámicas de nuestro contexto actual como país, en el que se abordará el cumplimiento de los 30 años de la Constitución Política de Colombia bajo un gran cuestionamiento enfocado en la ampliación de la democracia. Sin duda, este importante foro, el cual hemos construido en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, resulta fundamental para la deliberación y el análisis de opiniones diversas frente al desarrollo de nuestra Constitución a lo largo de los años, discusión en la cual confluyen todos los conocimientos y aportes desde los estudios sociales y culturales que hemos construido a través de nuestra propuesta académica y concebido también bajo la orientación del enfoque biopsicosocial y cultural que nos caracteriza como institución, sumada a las valiosas contribuciones de nuestros aliados en esta jornada, a quienes agradezco por hacer parte de este importante espacio académico. Esperamos que todos los aquí presentes encuentren en esta valiosa plataforma académica
una visión amplia y equilibrada sobre los cambios vertiginosos a los que se ve expuesta la democracia en los tiempos contemporáneos y sus transformaciones y principales desafíos de cara al futuro, un escenario que indudablemente aportará a la construcción de país y sociedad. Bienvenidos y muchas gracias. Es el momento de calentar motores con el tema que nos atañe en la noche del día de hoy. Alexander Reina Otero, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, quien por motivos de fuerza mayor se excusa, contextualiza y abre el debate de reflexión que nos convoca. Después de 30 años de la Constitución del 91, tenemos que decir que ha habido logros y ha habido retrocesos, pero también ha habido sinsabores. Unas cosas mejoraron, pero no tanto. Uno de los logros más importantes de la Constitución del 91 fue romper el sistema bipartidista, abrir los espacios de participación, permitir que la ciudadanía opine sobre los asuntos públicos. Y yo creo que eso se vio reflejado en parte en algo que hoy nos genera un sinsabor, y es que tenemos demasiadas instancias de participación. En Bogotá hay cerca de 800 instancias que nos generan una sensación un poco agridulce, porque la ciudadanía finalmente no sabe cuáles son las más importantes y nosotros los servidores públicos tampoco sabemos cuáles son a las que tenemos que hacerles más énfasis. Quizá la dinámica, digamos, de la realidad social nos va poniendo esos énfasis. Obviamente hoy las instancias ambientales cobran una importancia y una relevancia supremamente grande. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de calentamiento global, de cambio climático. Y si no apoyamos ese tejido social, que es lo que estamos intentando desde el IDEPAC, pues no tendremos un sujeto social que nos permita alertar cuando la administración se equivoque en materia de esas políticas. Una de las, digamos, también avances que ha tenido la Constitución del 91 es quizás darle voz a sujetos sociales que no lo tenían antes. Uno de ellos, los jóvenes. Hemos creado instancias de participación, hemos reivindicado derechos que los jóvenes no tenían antes. Por ejemplo, el libre desarrollo de su personalidad. Eso ha permitido que hoy los jóvenes pues sean sujetos mucho más activos, mucho más protagónicos, pero sobre todo con mayores destrezas y capacidades para manifestarse. No en vano, una protesta como la que acabamos de tener de 3 meses terminó liderada por los jóvenes y las jóvenes del país. Eso es quizás porque la Constitución del 91 le otorga unos derechos y define una línea de comprensión y de relacionamiento con ellos. Por eso los consejos de juventud han retomado una importancia que no la tenían antes, y yo creo que allí la Constitución va a permitir que cada vez más la digamos, participación se vuelva mucho más profunda. Las mujeres, quizá ya veníamos en una revolución del siglo anterior, que es la única revolución que hemos tenido, y es el reconocimiento de un sujeto social que nos ha llamado la atención no solamente sobre los derechos en público, sino en privado. Y creo que este gobierno, desde el sistema distrital del cuidado, le apuesta a que las mujeres cada vez más tengan protagonismo y condiciones para su participación, que es lo que desarrollamos con el liderazgo de la Secretaría de Mujer a través de las manzanas del cuidado. Creo entonces que las comunidades LGBTI o el reconocimiento de la diversidad de géneros es también uno de los avances de la Constitución del 91. El reconocimiento de los grupos étnicos creo que es otro de los avances en materia de participación que la Constitución del 91 nos señala cuando plantea que somos un país pluriétnico y pluricultural. Y allí debemos afincar los avances que la Constitución debe seguir desarrollando. Tenía como apuesta la Constitución del 91 que si ampliábamos los espacios de participación, si modernizábamos el ámbito de la participación pública, permitiendo que otros actores se involucraran en los asuntos públicos, íbamos a transformar la cultura política de nuestro país, de una cultura clientelista, una cultura que está amarrada al favor político, al señorío, por ejemplo, es decir, a la obediencia del poder, pues íbamos a lograr mejorar nuestro sistema político y afianzarlo mucho más. Quizás esa es aquellas cosas que la Constitución no ha podido cambiar.
Y no ha podido cambiar porque la cultura política no se cambia a través de las normas solamente, sino se cambia a través de la construcción de nuevas prácticas y nuevas formas de relacionamiento entre el poder público y el ciudadano común y corriente. Y yo creo que allí ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde este gobierno en lo que hemos llamado el gobierno abierto. Y es cómo transformamos esa forma de relacionamiento, que no sea clientelista, sino que sea a través del mérito. Es una apuesta difícil, porque el sistema está conformado para que eso pase. Pero creo que crear un sistema de gobierno abierto, un modelo de gobernanza en donde la ciudadanía pueda participar con información de calidad, con procesos, digamos, de discusión de lo público, en donde ellos puedan tener su protagonismo, como lo hemos hecho a través del Corredor Verde, o a través de procesos de pactación, en donde los ciudadanos se sientan con los funcionarios a construir y edificar maneras de resolver sus problemas, pues es la mejor forma y el mejor camino. Pero definitivamente, hasta que la ciudadanía no se haga consciente de que ella es portadora de ese código cultural del clientelismo y que no solo reposa en la clase política tradicional, pues no podremos resolver uno de los retos más importantes que la Constitución del 91 pretendía, y era romper con uno de los males más grandes que tenemos en nuestra nación y en nuestro sistema político, que es el clientelismo. Hay uno, digamos, también sin sabor, y es que a pesar de que hemos modernizado el sistema político, quizás todavía estamos en deuda en generar condiciones materiales para que la ciudadanía participe. Todavía seguimos con niveles de precarización muy grandes en nuestra sociedad, y infortunadamente la pandemia nos generó una profundización más alta y una precarización más alta de nuestras comunidades. Quienes estaban saliendo de la pobreza fueron obligados a volver a ese estado. Los que estaban en un sistema, digamos, en un nivel de clase media, fueron arrastrados ya a niveles de vulnerabilidad. Luego ese es un reto que tendremos que enfrentar. No podrá haber participación, digamos, con protagonismo, con incidencia, si la ciudadanía no tiene condiciones materiales para hacerlo. Así que, como lo dice Foro, y aquí en este evento está Esperanza, que es una de nuestras líderes, digamos, con el profesor Velázquez, pues tenemos que seguir afrontando los retos de la Constitución con la consigna de lo que la promesa del Pacto Constitucional señala. Y este es un Estado social de derecho. Quiere decir que no solo respetamos las normas, sino nos comprometemos a hacer realidad esos derechos. Es un Estado participativo, con vocación pluriétnica, pluricultural. Y yo creo que si asumimos ese camino, si esa promesa sigue siendo el horizonte, pues creo que la Constitución va a cumplir, y nosotros podemos cumplir con ese propósito de crear una sociedad más democrática y sobre todo más participativa. Con esta apertura y contexto por parte del director del IDEPAC, Alexander Reina, damos paso para presentar nuestro primer panel, Bogotá, Políticas Públicas y Democracia. Juan Camilo Cájigas, director de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad del Bosque, será el moderador de este primer panel. Él es investigador colombiano, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, doctor en Estudios Culturales, con énfasis en Humanidades Ambientales de la Universidad de California. Sus intereses de investigación se sitúan en la intersección entre los estudios sociales de ciencia, la ecología política, los estudios culturales y la filosofía intercultural. Particularmente, se ha interesado en el cambio climático y los movimientos socioecológicos en Latinoamérica. Mario Martínez Pulido, coordinador del eje institucional Política Democrática, Foro Nacional por Colombia. Sociólogo y economista, con maestría en Planificación Territorial y Gestión Pública, con especialización en políticas públicas, experiencia en investigación académica, acompañamiento y asesoría a administraciones municipales, entidades del Gobierno Nacional, espacios y organizaciones sociales en fortalecimiento interno, generación de condiciones para el diálogo democrático, la gobernanza y el seguimiento a políticas, planes y programas de planificación y ordenamiento territorial. Freddy Martínez García, gerente de Gobierno Abierto de Bogotá, profesional en ciencias políticas y administrativas, especialista en análisis de políticas públicas y planeación, especialista en cooperación internacional y candidato a magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia.
Su especialidad es la gestión pública para la planeación y ordenamiento territorial, así como el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, los procesos de desarrollo social y participación ciudadana. Bien, entrego a Juan Camilo Cajigas, quien será el moderador y explicará las reglas de intervención. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas, y gracias Mario, gracias Freddy por estar acá y por la invitación. Concebimos pues este espacio como un espacio para mover el pensamiento, para pensar las gramáticas que constituyen nuestras prácticas, y por eso intentamos articular lo que traemos de la maestría, que es ese seminario internacional que intenta pues mover el tema del enfoque biopsicosocial, donde el bios es algo pues le intentamos dar centralidad a eso. Entonces el título es Difracciones, metodologías para hacer diferencias, que básicamente habla de las múltiples formas en que podemos hacer una diferencia en el mundo. Hemos tenido experiencias desde las artes, desde las ciencias humanas, pero también desde el gobierno. Entonces estamos pensando esas formas de hacer diferencia en el mundo desde las instituciones gubernamentales articuladas a las diferentes organizaciones. Pero ese nombre de la difracción, y yo solo voy a hacer una introducción muy corta para luego pasar a las preguntas, pues intenta pensar desde la interfaz entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Como la vida nos obliga a generar un espacio transdisciplinar, interdisciplinar. Entonces, el fenómeno físico de las difracciones habla de la superposición de ondas de luz, ¿sí? Y sugiere atender a la gama variopinta de matices que nos presentan las realidades sociales, ¿sí? Las realidades, históricamente en la mente colombiana es dogmática, piensa por oposiciones, ¿sí? La invitación es entonces a ver las gamas, las diferentes gamas que se presentan. Entonces, en este caso, pensamos el paso de la ciudadanía con mayúscula a las ciudadanías en plural, es decir, a difractar las ciudadanías implica dar cuenta de las demandas particulares que los actores sociales, en tanto sociedad civil, le hacen a la categoría universal y abstracta de la ciudadanía democrática basada en el sujeto liberal, ilustrado, patriarcal, ¿cierto? Como esa formación moderna del sujeto liberal. De esta manera aparecen en la escena política procesos de subjetivación heterogéneos en Colombia y en consecuencia una serie de tensiones entre lo étnico y lo nacional, la ecología y el desarrollo, la comunidad y el individuo, entre lo masculino y lo femenino, entre la violencia y el derecho, etc. Una serie de tensiones que plagan nuestra realidad social. Hablamos entonces de una pluralidad de ciudadanías, ciudadanía de género, ciudadanía ambiental, ciudadanía de casta, ciudadanía comunitaria, ciudadanía cosmopolita. Estas tensiones e inconmensurabilidades entre el horizonte de normatividad constitucional y el pragmatismo de los modos de vida se hace aún más evidente en los contextos latinoamericanos, donde las ciudadanías son agenciadas de manera simultánea en el Estado-Nación. O sea, tenemos una serie de formaciones culturales modernas y no modernas, incluso y posmodernas. Entonces hay varias temporalidades coexistiendo en nuestros tiempos que produce también escenarios de conflicto y violencia. Por eso nos referimos a ese crisol, a esa gama variopinta de ciudadanías y por ende de posibilidades de participación. Entonces, en ese contexto introducimos un poco el debate y vamos a generar dos preguntas y nuestros panelistas pues nos acompañarán con su pensamiento. Entonces, la primera pregunta o invitación o provocación para pensar dice: los enunciados normativos establecidos en la Constitución y las leyes que desarrollan el derecho a la participación ciudadana garantizan el ejercicio efectivo de ese derecho en el país, como esa tensión entre la normatividad constitucional y la pragmática, digamos, de las ciudadanías. Entonces, pues le doy la palabra a Freddy. Sí. Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este importante evento de celebración de los 30 años de nuestra Constitución Política y lo que esto significa en términos de
Democracia Participativa, también a nuestro panel y a las autoridades administrativas que hicieron posible la organización de este evento. Bueno, yo quisiera empezar por decir que creo que hemos avanzado de manera importante en la materialización de la democracia participativa en Colombia. El mismo hecho de, digamos, el hito que nos plantea la Constitución en el año 99, pues digamos que implica pues unos desafíos tremendos en materia de democratizar la gestión pública. Sin embargo, no ha sido suficiente. Yo considero que aún el Estado y dentro del Estado, pues obviamente el ejercicio, digamos, de esas funciones del Estado aún se sitúan más en el reflejo de la democracia representativa. Seguimos, digamos, configurando el Estado a partir, obviamente, de esa noción de representación, de concentración, de hermetismo, ¿cierto? No ha sido suficiente y en ese orden, pues digamos que la emergencia de la democracia participativa ha entrado es más en tensión que en una armonización con ese arreglo institucional. Lo que significa que, por un lado, se ha creado toda una arquitectura del Estado pensada obviamente desde esa lógica, digamos, de cerrar un poco, de seguir pensando en esa, digamos, modelo tradicional o ese modelo liberal, ¿cierto? Que aún no permite, obviamente, que la participación ciudadana como derecho dialogue y sea sumamente importante en los procesos de toma de decisiones. Y eso es clave, y es que, claro que sí hemos creado mecanismos, hemos creado políticas para la participación, hemos establecido, digamos, una serie de garantías que están amparadas en un marco normativo importante en el país, ¿cierto? Que seguro ha estado, digamos, como enmarcado en la descentralización administrativa y demás, en el papel, digamos, de lo local, pero aún falta algo muy importante y es que ese diseño, esa arquitectura del Estado esté pensada en la lógica de la democracia participativa más que, digamos, en la forma tradicional como sigue, digamos, concibiéndose, digamos, ese funcionamiento, ese ejercicio del Estado. Entonces creo que, digamos que hay unos retos inmensos en términos de cómo lograr que la participación ciudadana se sitúe al interior, por ejemplo, de los procesos de planeación, que sea relevante en escenarios de toma de decisiones y que obviamente los espacios a partir de los cuales se decide, digamos, como ese accionar del Estado, pues tengan un papel importante desde la participación ciudadana. Creo que seguimos en esa tensión, creo que todo lo que pasa en términos de cómo el Estado va de pronto abriéndose un poco más y cómo la participación va ganando terreno, se ha dado pues en esa lógica de la tensión y de cómo de a poco pues movimientos sociales, nuevas apuestas, digamos, en términos de participación, pues van posicionándose, pero bajo, digamos, ese escenario un poco más de tensión que de armonización, digamos, de eso que nos planteó la Constitución en 1991. Gracias. Mario. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio que pues para nosotros es muy relevante porque pues nos pone nuevamente en el ejercicio de analizar la participación ciudadana. Luego de 30 años de implementar todo un modelo y un enfoque, de darle pues apertura y darle espacios a la ciudadanía para que participe y para que también haga parte de la construcción de políticas públicas y ese Estado-nación, pues nos encontramos con varios desafíos y pues los venimos planteando en diferentes investigaciones que ha hecho pues, la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Y pues, ¿cuáles son? Pues básicamente hay un agotamiento de ese modelo que bajó de la Constitución y que prácticamente centralizó todo el proceso de la oferta participativa en los mecanismos y los espacios institucionales. Hasta de la década del 90, a principios de este siglo, pues esa era la forma predominante, acá lo habló el director del IEPAC, se crearon cientos de instancias, se sectorializó la participación y los gobiernos comenzaron a crear una serie de políticas y leyes. Entonces está la Constitución, pero de ahí bajan unas leyes que le dicen a la ciudadanía cómo participar en los procesos de planeación, cómo participar en los procesos ambientales, de salud, de jóvenes, bueno, en diferentes sectores. Y luego llega la ley 1757, que también plantea una serie de derroteros en ese sentido. Pero lo que vemos es que no es suficiente con la norma, no es suficiente
con la oferta participativa del Estado si no hay una voluntad política de implementarlo, si no hay una voluntad política de llevarlo a cabo y de sentarse con la ciudadanía a construir eso que se llama participación ciudadana y sobre todo a fortalecer la democracia. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas veces el Estado es más lento en responder a esas lógicas y a esas preocupaciones que tiene la ciudadanía. Y lo vemos en una ciudad como Bogotá. Vamos, en Bogotá hoy la ciudadanía puede estar un día participando a través de un ejercicio por una red social, ¿cierto? En una consulta ciudadana. A la siguiente semana puede estar participando perfectamente en lo que vimos en todo el proceso del paro nacional, pero también a la siguiente semana puede estar ahorita en lo que nos llaman los consejos de jóvenes. Entonces la ciudadanía tiene, digamos, una apertura a involucrarse en diferentes espacios, mientras que el Estado sigue, y lo vemos y no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades y a nivel nacional, sigue todavía en la lógica de los espacios institucionales. Y eso hace que la comunicación con la ciudadanía a veces se fracture y no sea tan eficiente como se pensaba o como se quiere. Aparte de eso, digamos, estos espacios tienen unas lógicas muy de técnicos, de metodologías, de diferentes sentidos que para la ciudadanía a veces son lejanos y que para la ciudadanía no responden a esas necesidades inmediatas que tienen. Entonces también ahí hay una serie de dificultades en términos de cómo entender y cómo promover la participación ciudadana. Además de eso, pues yo creo que todas las personas que se han enfrentado al ejercicio participativo tenemos problemas de violencia. Quizás acá en Bogotá no lo vemos tanto porque pues tenemos otras condiciones, pero si vamos al contexto nacional, pues los líderes, las lideresas, los espacios, las personas que lideran se enfrentan a la violencia y se enfrentan a las amenazas por el ejercicio de su labor. También hay otra condición, y es que la participación también queda a veces a la voluntad de la administración, del administrador de turno, del alcalde, del gobierno, que si quiere implementar lo hace, y si no, pues no, digamos, si no desconoce o no implementa el ejercicio participativo como es. Entonces todo eso ha llevado, además de que otros temas, por ejemplo, que los mismos espacios han perdido fuerza, porque son espacios que se consideran, y la gente ha entendido que en diversas ocasiones no son espacios incidentes, que ahí es otra palabra muy importante, y es que los espacios llegan hacia la opinión, y es lo que también hemos investigado, bueno, ¿y cuáles son el grado de efectividad de esos espacios? Y lo que vemos es que llegan a la opinión y, si al caso, a la concertación de algunos temas, pero no llegan a la decisión como espera la ciudadanía. Por eso es que hay un agotamiento de hacer parte de esos espacios institucionales. Pero también, pues hay otras prácticas que, pues también hay que decirlo, se han trasladado de lo político a lo ciudadano. Y entonces también hay formas de clientelismo, hay formas de cerrar esos espacios a nuevos liderazgos, bueno, una serie de prácticas que también han llevado a agotar esos espacios institucionales. ¿Qué es lo que vemos ahorita? ¿Por dónde ha ido la ciudadanía y cuál es como ese margen de acción que ha tenido el tema de la movilización? Y cuando hablamos de movilización no nos referimos solamente a la protesta, sino a una serie de condiciones y escenarios donde la ciudadanía interactúa, redes, plataformas, escenarios que vienen implementándose y que vienen teniendo más efectividad que los espacios institucionales. Por eso hoy lo que nosotros llamamos esa lógica de movilización es la que tiene mayor importancia en el país y en una ciudad como Bogotá. Por eso un llamado que hemos hecho en el marco de lo que está haciendo actualmente la administración distrital, que es actualizar la política de participación incidente que viene del 2011, es que se incluyan esas dos lógicas, que se incluyan y que se den espacios para que desde el gobierno, pero también desde la ciudadanía, se puedan incluir escenarios para que se participe por la vía institucional o por la vía de la movilización. Y además de eso, que se fortalezca el diálogo y la comunicación, que nos parece interesante y sobre todo importante para construir democracia. ¿Por qué? Porque lo que vemos actualmente también es que hay una pérdida de importancia de la democracia en la ciudadanía. Los estudios, los análisis, diferentes estadísticas han dicho que las personas cada vez menos creen en eso que se llama democracia. ¿Por qué? Pues porque hay unos escenarios, la participación no es un ejercicio que se realiza en el vacío, sino que se realiza en un contexto que se llama país, ciudad o bueno, el territorio.
Y entonces cuando vemos que la democracia o las personas sienten que la democracia y esos ejercicios participativos no llevan a cambios estructurales, pues sienten que la democracia se está agotando o no es suficiente, o que de pronto puede haber otro tipo de ejercicios de poder que pueden llevar a eso. En resumen, es importante entender las diferentes lógicas de la participación. Es importante entender que no solamente por políticas, normas o escenarios se puede fortalecer este proceso y la acción ciudadana. Es importante abordar temas, y acá lo dijeron, como la racionalización de instancias y específicamente cuál es la labor de esas instancias en el ejercicio de lo público, y además es importante entender y comprender cómo desde políticas como la política de participación se pueden dar cabida a diferentes escenarios, diferentes visiones y diferentes expresiones de la participación ciudadana. Y finalmente es importante entender los retos y las enseñanzas que nos deja la pandemia, en términos de cómo participar, la inclusión de esos procesos digitales, pero sobre todo la apertura y la diversidad de las personas que quieren hacer parte de lo público y cómo lo quieren hacer. Hoy estamos en la agenda de los jóvenes, está la agenda de las mujeres, está la agenda de los ambientalistas, está la agenda de los animalistas. Todo eso son nuevas agendas que tendrán que incorporarse y tendrán que fortalecer esto que llamamos democracia y sobre todo el ejercicio de la participación. Gracias. Sí, tal vez es un llamado a pensar ese pragmatismo, esa forma de resolver las situaciones y también ese llamado a pensar por espacios, ¿no? Creo que también es importante porque son las rutinas en el barrio, son las formas institucionales de organización que es interesante atender, pues a partir también de las equivocaciones, de las limitaciones, de las tensiones. Es como una metodología, digamos, negativa en cierto sentido, según lo que nos comentas. Entonces, en esa dirección, la siguiente pregunta nos dirige hacia tal vez las ciudadanías por venir. O sea, ¿cómo puede la ciudadanía en Colombia ejercer esa democracia participativa de forma amplia, o cómo ampliar la democracia? Bien, bueno, entonces yo creo que aquí el reto es, sobre todo, hacer un desmonte de esa configuración, digamos, tan orgánica que se le ha dado a la participación. Fíjense ustedes que el Estado, digamos, en su formalidad, pues nos ha planteado múltiples mecanismos, espacios y instancias de participación, pero han sido bajo la mirada de la oferta institucional, es decir, qué es lo que el Estado le ofrece a la ciudadanía para que participe en un marco general de participación, demasiado normativizado, casi que lleva la participación no tanto como a lo que se planteó, digamos, esencialmente en la Constitución política, que es la democracia directa, ¿cierto?, sino lo lleva mucho más a la representación ciudadana en la participación, ¿cierto?, en espacios, en instancias. Entonces hemos llenado a la ciudadanía de requisitos, ¿cierto?, y con los requisitos de barreras para participar, y hemos atomizado tanto la participación. Cada política, cada acción del Estado, cada proceso que se da tiene su propio mecanismo participativo, y entonces estamos como aislando todo, y estamos con eso rompiendo con, digamos, ese verdadero mandato de la democracia participativa, que era reconocer el legítimo derecho que tienen todas las personas a participar, ¿sí?, a participar y hacerlo en unas condiciones de igualdad con las demás personas. Fíjense que nos preocupa más a nivel institucional crear instancias de participación que en realidad fortalecer los propios procesos organizativos que las comunidades asumen directamente, ¿sí? Estamos olvidándonos de que las personas, bajo sus propias lógicas, también se organizan, y esa organización puede ser mucho más incidente en términos de configurar, digamos, decisiones políticas, de establecer un papel colaborativo de la ciudadanía, ¿cierto?, para resolver problemas públicos. Si en realidad reconociéramos que lo que hay que hacer no es crear instancias ni mecanismos formales de participación, sino apoyar las formas en que la misma ciudadanía se organiza y a partir de su propia lectura de realidades, reconoce que tiene una función importante también para resolver problemas.
¿cierto? Para asumir, digamos, la solución a los desafíos que tenemos conjuntamente. Entonces, digamos que ese es, digamos, el escenario de la participación ciudadana actualmente, o el gran reto más bien, y es cómo en realidad le transferimos poder de decisión a la ciudadanía y además honramos pues las decisiones que la ciudadanía toma, ¿no? Y eso de transferir poder, eso va, digamos que implícito, ¿cierto?, en la democracia directa, ¿cierto?, en la posibilidad de que las personas en realidad tengan una manera mucho más clara, mucho más fácil, mucho más práctica de participar, y que esa participación pues obviamente tenga un valor dentro de lo público. Entonces yo creo que con esto el gran reto aquí es, yo creo que pensarse, ¿yo cuánto tiempo tengo, perdón? Para 2 minutos, listo. Bueno, no quisiera extenderme mucho entonces, pero entonces quisiera cerrar con lo siguiente para respetar los tiempos y eso. Y es, fíjense que más que crear mecanismos de participación y oferta, digamos, participativa, le hemos hecho un daño tremendo de verdad a ese derecho legítimo de las personas a participar. El gran reto es sobre todo no crear esquemas de participación como los hemos estado creando, sino pensarnos más bien un modelo de gestión pública, ¿cierto?, que enfatice más en la forma como se relaciona con la ciudadanía, un modelo de relacionamiento y basado en algo importantísimo, que creo que de a poco en Bogotá hemos ido como avanzando en eso, y es en comenzar a adoptar en serio lo que significa la gobernanza, ¿no?, lo que significa entender el Estado también en un relacionamiento horizontal, no jerárquico y digamos y de monopolio del poder y de las decisiones, sino también un Estado que reconoce a otros actores como pares en un esquema de la colaboración, de entender que ese ciudadano o ciudadana que ya hasta allá afuera también tiene ideas para solucionar problemas, y que no solamente lo puede hacer el funcionario que está en su puesto de trabajo, que está con su computador, con toda su disposición técnica para hacerlo, sino que la ciudadanía también tiene soluciones. Eso es gobernanza, es reconocerle a la gente, es reconocer que el Estado no es el único capaz, sino que la ciudadanía allá afuera también puede asumir la responsabilidad y tiene, digamos, en términos de colaboración, un papel importante para asumir, digamos, los retos públicos. Entonces yo creo que por ahí es por donde yo entiendo hoy en día que la ciudadanía o la participación, digamos, tiene como un camino que puede, digamos, posibilitar la materialización constitucional de la democracia participativa. Bueno, pues uno podría decir que existen 3 o 4 retos importantes, y si uno los quiere bajar a la ciudad de Bogotá, pues para hacerlo más específico. El primero es entender, y coincido, que la participación ciudadana es variada y se construye de abajo hacia arriba, desde los barrios, las localidades y los diferentes sectores hacia las políticas y las acciones generales de la alcaldía. Es muy importante entender eso porque la ciudadanía está moviéndose, la ciudadanía tiene agendas, la ciudadanía tiene propuestas y la ciudadanía tiene formas de ver y de sentir y de pensar qué es lo que debe ser de una ciudad como Bogotá y cualquier escenario territorial del país. El problema es que la ciudadanía siente que hay un quiebre cuando llega a poner esas agendas en el escenario público y en la discusión con las autoridades. Entonces, hay que avanzar en reconocer esas agendas. Yo creo que en Bogotá se ha avanzado, hay que seguir trabajando, pero pues es uno de los retos más importantes. Pero además de eso, generar, y por eso lo hablamos siempre, generar canales de comunicación efectivos para que la alcaldía, los funcionarios y funcionarias se abran a la participación, entiendan esas agendas y las incorporen como parte del ejercicio de la política pública y de la gestión pública en general. En segundo lugar, es muy importante seguir trabajando en la pedagogía del acceso a la información, porque hemos avanzado en plataformas, hemos avanzado en sistemas, hemos avanzado en diferentes mecanismos y espacios digitales y diferentes mecanismos tecnológicos para que las personas accedan a información. Pero lo paradójico es que cuando nosotros hacemos investigación sobre el tema de participación, le decimos a las personas, ¿cuál es la principal barrera que ustedes tienen para no participar? La principal es que no tienen tiempo. En una ciudad como Bogotá el tiempo es valioso, los recursos, pero la tercera es la falta de información.
las personas no tienen acceso a información, no saben dónde conseguirla y no saben cómo utilizarla en el ejercicio participativo. Entonces hay que también trabajar en ese sentido de que la transparencia, la información, no solamente es estar en la plataforma, sino que la ciudadanía sepa cómo incorporarla en el ejercicio participativo. La tercera cosa que es muy importante y que pues lo hemos planteado y nuevamente lo recalco es entender las diferentes formas de participación y darles el mismo valor. De entender que es muy valioso el ejercicio participativo que se crea a través de un espacio institucional como también de una red y un ejercicio de movilización, porque allí se incluyen diferentes miradas y diferentes formas de acción de la ciudadanía. Y el último, que para nosotros es también importante, es el tema del presupuesto para la participación. La participación, y lo decía el director del IEPAC, no puede realizarse en una ciudad, en un territorio, cuando las personas están pensando en cómo resolver su situación económica, su situación particular, o ni siquiera tienen el dinero para trasladarse de un sitio a otro y participar. Entonces es muy importante solucionar y también trabajar en el bienestar de la población para que pueda participar y pueda ejercer el derecho como ciudadano, digamos, a ser parte de los espacios y los escenarios públicos. Creo que son como 4, podríamos mencionar otros, pero son los 4 más importantes que en este momento podría plantear. Gracias. Ahora tenemos espacio para una pregunta del público. Listo, teníamos, no sé cómo, listo, entonces arrancamos. Ok. Muy buenas noches. Yo soy de la localidad de Los Mártires y los mártires son unos mártires con respecto a las instituciones. Nos han violentado todos los derechos, nos colocaron un punto de prostitución, así de una, y se tiraron el barrio, y todo el futuro del barrio, y todo el futuro de la localidad, nos estigmatizaron. Y las instituciones son tan perversas, tanto con sus personas que contratan, que son por 2 meses, 3 meses, entonces uno se va, habla, hacemos un grupo de participación con esa persona, pero esa persona perdió el trabajo el día siguiente. Entonces no hay ninguna continuidad. Entonces, ¿cómo hacer que las universidades, la teoría y la práctica y la comunidad pueda tener algo real? A mí, como ven mis canas, a mí me tocó la constitución anterior, padecerla, y padecer el gobierno de Turbay. No nos podíamos reunir ni 3 personas para hacer alguna cosa. Todo era impositivo. Y si llegaba a venir un papa, entonces se hacía un parque, así, y una. Que apareció que se necesitan vías, entonces los mártires tienen las mejores rutas de Transmilenio. ¿Quién las pidió? ¿La comunidad? No, le tocó. Pero entonces a mí es la contratación, cómo poder que las instituciones tengan una continuidad de lo que hace el ciudadano, lo que pide el ciudadano, lo que practica el ciudadano, con los referentes que le dan a uno, que le llegan a la localidad. Porque es que 1 mes, 3 meses, 6 meses no se hace un proyecto, no hay futuro. Eso es un aberrante. Entonces, ¿cómo hacer? Porque lo que tú decías, las necesidades del ciudadano como del empleado es mantener su puesto y conseguir algo de plata. Entonces, ¿cómo hacemos? Doctora, hágame un favor, déme una respuesta para que ese futuro teórico y real nos ayude a que la contratación no sea tan perversa y la ciudadanía pueda disfrutar de un buen futuro. Gracias. Pues, sí. Bueno, pues
yo escuchándolo, digamos que recojo algo que es muy recurrente cuando uno se enfrenta a esos desafíos de la participación ciudadana, y fíjense que los problemas de la participación, como a eso lo llamamos, ¿cuáles son los problemas de la participación? ¿Cuáles son los desafíos de la participación? Fíjense que en realidad son los problemas de la planeación. ¿Y qué quiero decir con esto? En Bogotá somos muy buenos planeando. Tenemos un sistema de planeación, unos instrumentos muy importantes, el POT, el Plan de Desarrollo, las políticas públicas, tenemos unos arreglos institucionales tremendos, pero en términos de participación ciudadana no hay diálogo entre la participación y la planeación va por un lado y la participación va por el otro lado. Entonces fíjense que de lo que su merced nos habla, pues es un problema más de ese arreglo institucional en el que se da la planeación, ¿sí? En el que se da esa planeación que no hace una lectura real pues, del territorio y de las lógicas en que, a partir de las cuales las comunidades habitan el territorio, entienden el territorio y lo construyen. La planeación va desde otro discurso, ¿cierto? El del discurso de la institucionalidad, que aún, si lo vuelve y uno trae un poquito esto a lo que decía al principio, como de ese discurso de la institucionalidad está muy fomentado, muy fundamentado en la democracia representativa, no tanto en la democracia participativa, ¿cierto? Entonces seguimos planeando de una manera y la participación va por otro lado. Entonces lo que yo considero, digamos que el gran desafío aquí es esas grandes reformas que tienen que darse en Bogotá, para que en realidad la planeación sea participativa, ¿cierto? La planeación participativa, un modelo de planeación que reconozca más ese marco situacional en el que se da, digamos, la relación entre el territorio y la comunidad. Eso es supremamente importante, y yo pongo aquí, digamos, como el foco en ese gran, digamos, reto que tiene Bogotá, y que esta vez, por quinta vez, sexta vez, lo intentamos nuevamente, es la reforma de los acuerdos 12 y 13, ¿sí? Que es el Estatuto General de la Planeación en Bogotá. Y fíjense que los acuerdos 12, la reforma de ese modelo de planeación que nos dan los acuerdos 12 y 13, el 12 para el distrito, el 13 para las localidades, ¿cierto? Eso tiene que ir acompañado, ¿sí? O tiene que ir en diálogo con la reforma a la política pública de participación. Tiene que ser casi que una sola cosa, ¿cierto? Tiene que estar situados en un modelo de gestión pública participativa que democratice la gestión pública, ¿cierto? Y no pensándonos una reforma 12 y 13, ¿cierto? O haciendo una política de participación que no tenga una lectura con eso, que fue uno de los grandes errores de la política de participación actual, del decreto 503, ¿cierto? Y es que esta política se hace desde un sector del distrito que no habla que es el sector del distrito que maneja la participación ciudadana, ¿cierto? Que se encarga de la participación, y no habla con el otro sector del distrito, el otro aparato administrativo que se encarga de la planeación. Hicimos dos cosas por aparte, ¿cierto? Entonces yo creo que el camino es empezar a establecer un modelo de gestión pública que reconozca la participación ciudadana como un componente que está en todo el ciclo de ese proceso, ¿cierto? Local, tenemos un consejo distrital, tenemos un congreso. Exactamente. Entonces, esa democracia como es representativa demostró que ya caducó, demostró que no tiene, ¿cómo es que se dice?, efectividad. ¿Qué hacemos entonces con ello? Claro, es justamente parte de los planteamientos que yo hablo de establecer un modelo de gestión pública en Bogotá fundamentado en la planeación participativa. Eso es lo que yo considero que hay que hacer. Y entonces, insisto, no son los problemas de la participación, son los problemas de la planeación que ha cerrado, digamos, la posibilidad de dialogar con la participación ciudadana. Creo que es eso. Bueno, aquí por temas de tiempo nos están... entonces, muchas gracias a los panelistas, y en la segunda panel, si quiere, continuamos con las preguntas que faltan del público. En la siguiente parte te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Por supuesto que sí, continuamos en esta noche del día de hoy con estos paneles informativos sobre este tema de interés para toda la ciudadanía. Por supuesto, ha finalizado el primer panel que nos entregó insumos claros y concretos sobre nuestra ciudad, las políticas públicas y la democracia. El IDEPAC realizó un ejercicio para llegar a la ciudadanía y enseñar cómo participar de manera efectiva y sobre todo incidente a la hora que inicien estos presupuestos participativos segunda fase y que se deben formular dichos proyectos. Los invito a ver cómo los estamos haciendo y cómo estamos preparando a nuestros gestores para acompañar a la ciudadanía en este proceso. Construyendo un proceso pedagógico de saber hacer las propuestas ciudadanas para la segunda fase de presupuestos participativos en el 2021. Estamos mejorando y aprendiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un taller práctico, sabiendo narrar una propuesta, escribir desde el título hasta las actividades y así poderlo después expresar con toda la comunidad. Precisamente este proceso de autoaprendizaje sirve para poder replantear el ejercicio que se llevó a cabo el año pasado, un proceso que se va reconstruyendo y pues de alguna manera permite que las exigencias que se tuvieron dentro del mismo pues se tengan en cuenta para este momento. Por ejemplo, entonces reducir el proceso en dos momentos donde pues son muy prioritarios para la comunidad participar, en donde propone, hace la propuesta y en donde la vota directamente. En la segunda fase de los presupuestos participativos se formulan los proyectos para votar en la plataforma Bogotá Abierta. Las capacitaciones son el semillero del éxito de la participación en la segunda fase. Así ven el reto los gestores en territorio. Es la capacitación, la planeación y la promoción de las comunidades étnicas que participen en los presupuestos participativos de forma masiva y organizada y cumpliendo los cronogramas. Continúan los talleres prácticos con las instancias de participación, organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Después de contarles cómo nos estamos preparando y luego de explorar estos momentos que han marcado nuestra ciudad, pensemos cuáles son los retos y los logros de la participación ciudadana en Bogotá, experiencias y mecanismos que tengan un valor democrático para analizarlos y profundizar sobre ellos. Nuestro segundo tema es la ciudadanía en la decisión pública, mecanismos y experiencias. Aquí nos acompañan Juan Pablo Sánchez Rojas, quien será el moderador. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad del Bosque, licenciado y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, graduado de la Maestría en Filosofía, que obtuvo una mención honorífica. Actualmente trabaja como profesor del Departamento de Humanidades, el programa de Filosofía y la Maestría Estudios Sociales y Culturales de la Universidad El Bosque. Donka Atanasova, subdirectora de promoción de la participación del IDEPAC, socióloga y magíster en estudios políticos, económicos e internacionales, docente e investigadora, gestora de proyectos sociales, es copresidenta de la Sociedad Colombiana de Sociología, fue directora de seguridad, 20 años de trabajo en participación política con organizaciones sociales, comunitarias y poblacionales en varias regiones de Colombia. Federico Castañeda Vargas, presidente de la Federación Comunal de Bogotá e integrante del CTPD. Comunicador social, periodista, especialista en opinión pública de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en procesos sociales, organización comunitaria, ejecución, coordinación, gestión y seguimiento a proyectos sociales, presidente de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, miembro del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Por último, Rosa Montero Torres, alcaldesa local de Puente Aranda, abogada, especialista en gobierno y gestión de desarrollo territorial,
magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, alcaldesa encargada de la localidad de Puente Aranda. Juan Pablo, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas que están aquí, quienes nos están viendo también a través de redes, con la finalidad justamente de dar más participación al público. Voy a empezar directamente con las preguntas, de manera que al final haya una posibilidad de por lo menos unas 3 intervenciones. La primera pregunta es: ¿cuáles son las condiciones necesarias para una participación amplia en Bogotá? Entonces, no sé quién de los 3 quisiera iniciar. Bueno, muy buenas noches ya a todos y todas. Bueno, básicamente, pues agradeciendo esta invitación, porque me permite de alguna manera contarles cómo ha sido la experiencia desde la localidad. A mí me gustaría plantear que para nosotros lograr una participación efectiva en la ciudad y pues también en el país, nosotros necesitamos realmente entender como funcionarios públicos, como servidores públicos, que el poder de la toma de decisiones tiene que ser trasladado en alguna medida y en una medida importante a los ciudadanos. Nosotros, pues desde la Secretaría de Gobierno y también con el IDEPAC hemos adelantado en este gobierno y con la implementación del modelo de gobierno abierto, la implementación de una serie de herramientas que buscan que en realidad la ciudadanía pueda decir participé, y en realidad la preferencia que yo manifesté a través de mi voto en una consulta ciudadana o de mi propuesta presentada en presupuestos participativos se hizo realidad. Entonces, para nosotros, en la alcaldía local, pues ha sido muy chévere ver cómo las instancias de participación, sobre todo las juntas de acción comunal, tienen un empoderamiento muy importante en la localidad. Sin embargo, también ha sido pues curioso cómo en las consultas ciudadanas virtuales que hemos promovido, por ejemplo, para la definición de qué puentes intervenir, de qué espacios públicos intervenir, de qué salones de juntas de acción comunal intervenir, los ciudadanos han participado aún a pesar de la brecha digital existente y de las dificultades que algunas veces se presentan. Nosotros, y personalmente soy una abanderada de que la toma de decisiones y que el ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos depende de que nosotros los tomadores de decisiones desde lo público nos desprendamos, en realidad confiemos en esa inteligencia colectiva y en esa sabiduría colectiva que tienen quienes viven todos los días sus problemas. No puede ser mejor que un funcionario público desde el escritorio, como lo planteaba quien me antecedía en el panel, tome la decisión de qué puente intervenir cuando en realidad son los ciudadanos los que utilizan todos los días. Entonces, para nosotros, todo la posibilidad y las que tenemos para mejorar la participación en Bogotá tiene que ver con entender que tenemos que tratar de desprendernos un poco más de la toma de decisiones, entregarle el poder a los ciudadanos para la toma de decisiones. Creo que el ejercicio de presupuestos participativos es un ejemplo excelente y una apuesta muy importante que hizo nuestra alcaldesa mayor, y que sé que al final de estos 4 años, a medida que se perfeccione, pues nos va a dar cuentas de esta decisión tan importante. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente unos 3 minutos por cada respuesta. Tenemos 10 minutos para cada una de las preguntas y son 2 preguntas, entonces creo que… Dale, muchas gracias. Lo primero, muy buenas noches a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es todo un reto lograr nuevamente retornar a ejercicios presenciales de encuentro. También gracias a la gente que está en las redes sociales siguiéndonos, pues a Juan, a Federico y también a Rosita, que estamos aquí compartiendo. Digo esto y empiezo por ahí porque creo que el tema de participación es un tema finalmente de gente apasionada por esto, o sea, gente apasionada por la organización social, gente que cree que vale la pena meterle parte de su tiempo, parte de su vida, parte de su esfuerzo intelectual, parte de su esfuerzo de trabajo cotidiano a
hacer que avancen los derechos, hacer que la gente pueda organizarse mejor, hacer que la gente pueda formarse mejor. Lo digo porque creo que es una condición fundamental, o sea, motivar la participación, motivar la comprensión de un tipo de sociedad en la cual las decisiones son asunto de todos y todas, pero además entender que esto implica cultivar liderazgos, reconocerlos, impulsar a la gente que no necesariamente tiene las condiciones materiales para hacerlo, para decidirse a hacerlo, involucrarse, organizar. Todo esto requiere un esfuerzo muy grande que pocas veces se reconoce, lo decía ahora Freddy en el panel anterior, y eso es un segundo elemento que quiero plantear, y creo que otra condición fundamental para esto es reconocer la diversidad de la iniciativa ciudadana y social que hay en Colombia. Creo que parte de lo que ha pasado es que se ha entendido la participación desde el ámbito institucional y muchas veces también desde el ámbito académico en una separación, por ejemplo, a la movilización, en una separación a otro tipo de ejercicios de aporte que la gente hace para construir vida social, para construir poder, para construir territorio. Y entonces se asume que la participación es solamente la relación ciudadana con el Estado o con la institucionalidad o con las decisiones de lo público, y yo creo que no, yo creo que participación es todo aquello que permite que la gente se involucre de manera activa, de manera diversa en la construcción de sociedad. Lamentablemente nuestra normatividad no reconoce este aspecto de la participación, reconoce a la participación solamente en su, digamos, interpelación a la institucionalidad, y esto le quita mucho a la participación, ¿cierto? La deja muy coja, ¿sí? Porque uno, digamos, yo que he estado la mayoría de tiempo de mi vida en el ejercicio de la participación ciudadana, no es de la institucionalidad, uno termina, ¿cierto?, en una especie de esquizofrenia, porque gran parte de lo que se hace desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito comunitario social, la institucionalidad no lo ve, el Estado no lo ve, y tampoco si lo ve, tiene las herramientas para reconocerlo y para convocarlo. Sí, entonces esto nos genera una brecha más grande que la misma brecha digital que tenemos, donde la gente simplemente siente, además de lo que ya nos contaba en nuestro panel anterior, que no vale la pena, que no hay dónde, que no hay espacio, a pesar de que existan 1000 instancias, a pesar de que existen los encuentros ciudadanos, etcétera, etcétera. Por otro lado, creo que tiene que ver también con efectivamente lo que también ya se mencionaba frente a la movilización, porque en este país donde el Estado se ha construido bastante de espalda a la gente, la movilización realmente es la que ha hecho avanzar los derechos, o sea, y en esto creo que todos los estudios académicos están, todo está, quienes hemos estado en movimientos sociales hace muchos años, sabemos que si no es por la movilización, por la organización, por la o muchas veces cualificación que la gente se hace a sí misma para poder exigir y proponer, pues el Estado solo no sería capaz. Por eso es importante también reconocer cuando hay procesos de institucionalidad que vienen desde un ámbito alternativo, que vienen desde un ámbito contrahegemónico, lo importante que es que puedan dialogar y construir puentes efectivos con la ciudadanía, porque aquí hay una apuesta por ampliación de la democracia que no es causa de una sola persona, de un solo proceso, es una causa que mucha gente a lo largo y ancho de los diversos ámbitos de la vida social reconoce, y si no nos cogemos de la mano estando adentro o afuera de las instituciones, reconociéndonos como compañeros en esa misma causa de ampliación de la democracia, pues es difícil, digamos, lograr transformaciones. Por eso, y ya con esto cierro, esta primera pregunta tiene que ver con que hay que aprovechar en este momento la posibilidad que tenemos de la reformulación de la política pública de participación del Acuerdo 13, ya lo mencionaba Freddy. O sea, hay una normatividad en Bogotá que ha sido construida en los últimos 20 años. La Constitución del 91 abrió la cancha, pero dejó muchos mecanismos cojos, ¿cierto? Y dejó sin posibilidad de respuesta a gran parte de la institucionalidad, de respuesta efectiva, a pesar de que se reconoció el derecho. Por eso la participación no es solo derecho, sino también condición y ejercicio. Entonces, tenemos en este momento en Bogotá la oportunidad de reformar y actualizar y sincronizar con el sentir de la gente nuestro marco normativo de la participación. Por eso queremos invitarles, justamente estamos en este momento en las discusiones por localidad, por tipos de actores sociales, frente a cómo queremos que sea la política pública de participación en Bogotá. El Consejo va a abrir muy próximamente la discusión de la reforma del Acuerdo 13 y del Acuerdo 12, entonces esto es fundamental para que realmente podamos dejarle a la ciudad un nuevo marco de la participación que reconozca todas estas cosas que nos parecen fundamentales. Muchas gracias. Entonces vamos con Federico. Gracias. Bueno, yo como si tengo experiencia que contar, que vengo desde
la estructura organizativa de la sociedad civil más fuerte que tiene Colombia, que es la acción comunal. Y nosotros para decir cómo ampliamos el ejercicio de participación, porque hoy vivimos una crisis de la participación muy fuerte, independiente del tema de la pandemia, muy fuerte antes de la pandemia, es que hay que pasar de la etapa de entender la democracia participativa como un ejercicio de validación de procesos, que eso es lo que le estaba convertido el ejercicio de la participación en la ciudad. Un número importante de ciudadanos los invitan a validar algunos procesos y ni siquiera los consultaron. Entonces hay que superar ese estadio de validador de procesos para que la participación sea incidente, sea responsable, sea consensuada, que esa preocupación del discurso de la gobernanza, de que todos podemos coparticipar en el ejercicio de la cosa pública, pueda hacerse realidad. Y eso tiene muchas talanqueras, muchas dificultades, es más un ejercicio, le decía al expositor anterior, es más un ejercicio de voluntad política de los gobiernos de turno. Cuando llegan al ejercicio no reconocen el trabajo de las múltiples y diversas formas organizativas que existen. Hoy en esta ciudad hay tanto tipo de organizaciones, tanto tipo de manifestaciones, de participación, de multiplicidad de cosas, pero nos convertimos en un ejercicio de activismo. Vivimos de momentos, de proyectos mínimos, de la locura que se inventó el director de turno del instituto de turno. Y eso no es real. Acá es real lo que se justifica para que exista y se pueda promover e impulsar un amplio ejercicio participativo es realmente trabajar a partir de procesos, de construir procesos de ciudadanía incluyente, participativa, crítica, que haga un ejercicio real de participación, que tenga incidencia, que cuando se siente a la mesa la cualificación de esos liderazgos sea colectiva y permita una interlocución con la administración. Yo creo que a veces las administraciones le han tenido temor a eso, a construir liderazgos fuertes que faciliten la interrelación con el Estado. Y nosotros terminamos diciendo a veces es la participación le ha servido a la clase política para surtir un ejercicio, un batallón de burocracia, pero el ejercicio real no se da. Y cuando se plantean soluciones claras, como el ejercicio novedoso en Bogotá, los presupuestos participativos, que a tronchas y bochas se avanza y no se avanza, y no se entiende al final si es real o no es real, y eso descorazona el nivel de participación de la ciudadanía. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para el ejercicio? ¿Cuándo nos podemos sentar con la administración de turno, del gobierno que sea, no de Claudia, sino de todos los gobiernos, cuando tenemos la claridad de que haya una voluntad política, primero de creer en el proceso organizativo de la sociedad civil, de que son capaces de hacerlo y que son factor preponderante de desarrollo, de entusiasmo y de participación? No es gratuito el ejercicio de las movilizaciones sociales que se han dado en el país últimamente, porque tampoco se van a solucionar con eventos diciendo que vamos a participar aquí y allá, sino si se hace una catarsis real de cómo se participa. En Bogotá, desde 2011-2010, tenemos el decreto 503 que se llama la Política Pública de Participación Incidente. Un catálogo de 8 hojas de buenas voluntades, léanlo y verán que es una maravilla, ninguna se ha implementado. ¿Sí? Las entidades del distrito no se han podido entender en el ejercicio de la participación porque cada una tiene su interés propio y eso está acompasado con el interés de la clase política que impide que un ejercicio real de participación funcione clara y efectivamente, como lo establece desde el preámbulo de la Constitución, este Estado participativo y este Estado social de derecho. Por eso es importante que que podamos abrir unos espacios amplios de convergencia, de hablar, de entendernos qué queremos. Donca acaba de plantear, ojalá que unos foros amplios y participativos de todas estas diversas, casi 80 formas organizativas que hay en Bogotá, puedan incidir en algún momento en la discusión que va a dar ahorita el distrito, el Consejo de la Ciudad sobre la reforma de la estructura de planeación de la ciudad, cómo podemos realmente construir el sistema distrital de planeación participativa que está en mora de hacerlo como lo estableció la Constitución y que es una obligación que tenemos que hacer y de cual muchos de los compañeros, por ejemplo, desde el terreno de lo comunal,
nos hemos preparado para exigir eso. Somos la primera organización encargada de exigibilidad de derechos, de reclamar acciones positivas para que todos esos derechos, esos catálogos que plantea la Constitución se puedan dar. Hemos avanzado, hemos dado un ejercicio amplísimo de inclusión. Bogotá es un ejemplo en el mundo de inclusión social de muchos actores en la cosa pública, pero vuelvo y lo digo, nos quedamos en el activismo porque el proceso no se dinamiza, no se mantiene y no se construye. Y tenemos un agravante aún más fuerte. Cada administración que llega tiene el complejo de Adán, entonces el mundo comienza conmigo, entonces yo comienzo con la nueva política y otra vez volvemos a comenzar y no hay una continuidad real de ejercicio que permita implementar realmente el ejercicio de reivindicar que la democracia participativa puede ser una solución al fracaso de la democracia representativa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para pasar a la siguiente pregunta y seguir tejiendo un poco el diálogo y un poco también conectando con el panel anterior, quisiera poner también sobre la mesa, digamos, la idea de que la democracia desde sus inicios ha tenido siempre sus detractores, sus odios y sus temores, ¿no? Justamente porque quizás la potencialidad de la democracia está en cambiar estructuralmente o cambiar profundamente el orden social, ¿no? Entonces, quizás como para dejar planteado también sobre la mesa, que tanto actualmente las administraciones actuales alrededor de lo público, en estas administraciones hay un temor justamente a la democracia y lo que puede hacer y es justamente plantear alternativas reales de cambio, ¿no? que hagan que esas condiciones necesarias para una democracia directa y participativa tengan efecto y pueda darse un paso en torno a la crisis que se ha mencionado todo el tiempo, en la que está justamente la ciudadanía frente a estos mecanismos. Y justamente eso nos lleva a la otra pregunta, que es, en el ejercicio de presupuestos participativos y mecanismos de participación, ¿cuáles son los retos y logros que tiene la ciudad? Es decir, poder aterrizar esto que hemos hablado quizás a experiencias concretas. Entonces, nuevamente tenemos aproximadamente 3 minutos. ¿Quién quisiera iniciar? Volvemos. Bueno, yo quiero manifestarles también desde la experiencia que agradezco que se me haya dado en esta oportunidad, que creo que cuando llegué al encargo en Puente Aranda, uno de mis principales objetivos era poder demostrar que de alguna manera la decisión política tomada por la alcaldesa mayor podía materializarse. La alcaldesa al inicio de este gobierno decidió que el 50% de los recursos de los fondos de desarrollo local fueran invertidos de acuerdo a la priorización ciudadana y de acuerdo a las propuestas que presentaran los ciudadanos y que fueran también votadas mayoritariamente por los habitantes de cada una de las localidades. Yo creo que para resaltar logros, yo podría decir que en Puente Aranda pues yo tuve la posibilidad de interlocutar con los miembros del Consejo de Planeación Local, con los representantes de las juntas de acción comunal, con los representantes inclusive de la Junta Administradora Local, en la interlocución de cómo poner en marcha los presupuestos participativos y la decisión ciudadana de cómo invertir los recursos. Y pues obviamente en el momento en el que la alcaldesa mayor, precisamente en Puente Aranda, le manifiesta a los ciudadanos que no solamente van a participar de la decisión, sino que también van a poder participar en la ejecución de las propuestas, nosotros nos encontramos en un reto importante de saber cómo de pronto frente a estructuras organizativas no formales, con baja capacidad jurídica para participar de procesos de selección objetiva, nosotros íbamos a poder hacer los partícipes de la ejecución de los recursos de esas mismas propuestas que ellos habían priorizado como comunidad. Y yo quiero decirles que pues espero que al finalizar este año y al finalizar el primer ejercicio de presupuestación participativa en Puente Aranda, los habitantes puedan decir con toda certeza: se pavimentó la calle que queríamos, se intervino el espacio público que queríamos, se realizaron las propuestas deportivas, ambientales, de mujeres, de jóvenes que queríamos, ¿sí?
Hoy, por ejemplo, en Puente Aranda existe el Consejo Local de la Bicicleta, como en muchas otras de las localidades, y una de las propuestas más exitosas precisamente es la de Pedaleando por mi localidad. Es una propuesta que ellas impulsaron virtual, presencialmente, para la votación, que fue elegida y que en este momento está en ejecución en los términos en los que ellas lo decidieron, y ellos, los miembros del Consejo. Lo mismo con las propuestas culturales y las propuestas del Consejo de Mujeres, las propuestas ambientales. Todos están teniendo alguna manera de participar, bien sea dentro de la formulación en lo contractual de las propuestas o también de la ejecución misma de las propuestas. Entonces, yo creo que puedo dar fe absoluta de que nosotros, entregándole la información a la gente, siendo absolutamente claros de cómo se pueden implementar los presupuestos participativos, nosotros podemos hacer de esto un ejercicio exitoso. Era como bien lo manifestaba Donca, los liderazgos tienen que cualificarse, porque en algunos momentos los ciudadanos siempre realizan unas recriminaciones a la administración en términos de no he podido participar, no se está haciendo lo que queremos, no sé. Y nosotros hemos podido establecer con certeza que si le damos el tiempo a la información, si le damos el tiempo a las mesas de trabajo técnico con ellos, si les explicamos y le brindamos la suficiente información sobre el desarrollo de la presupuestación participativa, ellos al final van a entender por qué razones se toman decisiones en lo administrativo que implican que ellos, el nivel de participación que ellos tengan en la ejecución y en la implementación de estas propuestas. Y creo que ese es uno de los retos. El reto más importante que tiene la presupuestación participativa en Bogotá es la de entregar información precisa a los ciudadanos para que sepan cómo deben presentar las propuestas, cómo se hace la viabilización técnica de sus propuestas por parte de los sectores, pero también qué límites existen para que ellos puedan participar también de la ejecución y la implementación de sus propuestas, porque ciertamente las fórmulas jurídicas siempre pueden encontrarse. Está diciendo a la ciudadanía, su paro no me importa, lo que ustedes han hecho en el paro nacional no nos sirve para nada, y creo que en un espacio como este, por eso lo hago antes de que se acabe la transmisión, es un espacio donde tenemos que, más allá de decir las cosas positivas que ha hecho la administración, sea local o sea nacional, es que a nosotros, los que hemos querido participar, los que estamos participando democráticamente en los barrios, tratando de construir cosas como cuidar los humedales, Cerro Seco, hoy y mañana estamos en la asamblea de Cerro Seco porque no quieren intervenir, como está pasando en Tibabuyes, como está pasando en Juan Amarillo. Entonces, ¿para cuándo realmente todos estos espacios van a ser abiertos para el público y no en el escenario como este, privado, cerrado, chiquito, donde venimos, como ustedes lo han dicho, los que les interesa? Es interesante lo que dicen, pero es que nos interesa a pocos porque no hay una cultura educacional, no hay una cultura educativa que invite a la ciudadanía a que participe, y ahí que solo estemos nosotros y no haya más gente en este escenario compartiendo y realmente diciendo lo que estamos diciendo allá afuera. Si me quitan el pan de la boca, yo peleo. Si me quitan el salario con impuestos, yo peleo. Si me quitan la tierra y el rancho, yo peleo. La acción violenta no se va a dejar. No, yo… es porque en realidad no la hay. Hay mucho abuso de poder policial. Yo misma
dejado de lado y estoy cansado del mismo tema. Quiero hacer una pregunta y quiero que todos la tomen en cuenta. Sé que muchos, lo que dice la chica, se tienen que encapuchar. Yo nunca me he encapuchado y me ha merecido una cantidad de cosas, pero no me importa. Yo soy colombiano, nacimos para guerrear. Hace falta el reconocimiento público. Reconocimiento público. Una cosa es reconocimiento, otra cosa es reconocimiento público. De los que hacen parte de la participación ciudadana en la toma de decisiones dentro de la ciudad y de la nación, porque es que no es nomás dentro de la ciudad o de la localidad, dentro de la nación. Y el reconocimiento público es tan importante porque pasa lo que tenemos con la policía y los muchachos y el paro y lo que sucede. El señor por aquí decía, mi localidad está llena de guías de Transmilenio, pero yo no la elegí. Y resulta que le cuento al señor que para la participación de la construcción de esas troncales hubo una participación ciudadana, pero como no hay un reconocimiento público, pasa lo que sucede con el policía, es autoritario, entonces se lo impone. Entonces el alcalde en ese entonces impuso y dijo, no, esto me lo inventé yo y esto lo saqué yo y ahora vengo a imponer. Y terminó la gente tomando la decisión porque el alcalde dijo sí, entonces la gente terminó diciendo lo que diga el alcalde. Entonces no hay un reconocimiento público que le permita a la gente decir a la final a la final, sí, termino ya. A la final es las personas las que deciden y no les queda en el subconsciente de que... Sí, ya. A la final es las personas las que deciden y no les queda en el subconsciente de que fue el señor alcalde el que tomó la decisión y todos tienen que obedecer porque fue el señor alcalde. Y le pasa también al joven que está en la calle, como es el señor policía, le tiene que obedecer y él pretende y cree que le tiene que obedecer. Pero detrás de todo hay una comunidad que hizo parte de la participación y no tiene un reconocimiento público porque ni la norma lo dice, ni el alcalde, ni el gobernador o el administrador de turno lo asigna. Entonces creería yo que es importante que dentro de las comunidades, juntas de acción comunal, organizaciones, se haga un reconocimiento público de quiénes fueron aquellos que tomaron esas decisiones y dijeron hagamos esto o aquello. Creo que eso es muy importante para que no haya más ese abuso de poder, ese abuso de imponerle a las comunidades lo que tienen que hacer o dónde va a ir ese recurso. Eso es todo. Gracias, me disculparán. Muchas gracias. Creo que justamente se está dando un escenario de participación en el cual diferentes voces tienen la capacidad incluso de transformar los guiones, de transformar los mecanismos y las reglas de la participación. No sé si alguien para cerrar quisiera referirse. Yo quería rápidamente, porque creo que no es solamente para cerrar, yo creo que por eso yo saludaba la presencialidad, porque creo que estas son las cosas que nos permiten hacer, realmente dar los debates, ¿sí? Y yo vuelvo y digo, creo que no siempre hay que asumirnos como contrapartes, creo que hay que lograr entender en qué cosas somos parte de una misma apuesta. Vuelvo y digo, o sea, en este país ha ido creciendo de una manera acelerada el número de gente, la cantidad de gente, el porcentaje de gente, como se quiera entender, primero que está dispuesta a involucrarse. Yo, esto es una discusión que he tenido con los compañeros de foro, yo creo que a pesar, por eso decía al comienzo que si asumimos la participación solamente como un asunto de la interpelación de lo institucional, claro, podemos decir que hay una crisis total. La gente no cree o cada vez cree menos, ¿cierto?, en los mecanismos institucionales. Yo creo que eso sucede no porque quienes estemos en este momento en la institucionalidad no estemos haciendo un buen esfuerzo para que los mecanismos institucionales en muchas ocasiones se desarrollen mejor. Lo que decía Rosita, pucha que le hemos metido esfuerzo a que el tema de presupuestos participativos realmente pueda ayudar a que más gente se meta en la decisión. O sea, le dedicamos a esto gran parte de nuestro tiempo de trabajo y lo hacemos con mucha conciencia y con mucha ética y con mucho compromiso. No, la gente no cree en la institucionalidad en general.
porque este país está en un momento de tránsito, y está en un momento de tránsito gracias a que mucha gente, muchos procesos, mucha gente que ha sido asesinada, que ha sido perseguida, que ha tenido que exiliarse, ha dado la pelea para que este Estado cambie, y está en el tránsito, ¿cierto? No cambió como mucha gente se imaginaba. O sea, en este país las generaciones de los papás, los abuelos pensaban que ese cambio de pronto se iba a dar de una manera, digamos, contundente y de un solo tajo, ¿no? Entonces había gente que se imaginaba que esto iba a suceder como sucedió en otros países en los años 60 y 70, después otra gente se imaginó que esto iba a suceder como sucedió en otros países en los años 80 y 90, pero pues como cada país construye su historia y como la historia la hacen los pueblos, ¿cierto? Pues no va a suceder de otra manera sino la forma como nosotros lo hagamos y nosotras, y esa forma tiene unos condicionamientos históricos, ¿cierto? Y tiene unas maneras. Y ahí es donde yo digo que tenemos que ser muy creativos y creativas para lograrlo. Este país está en tránsito en contra de una forma en la cual se ha construido el Estado. Y vuelvo y digo, no cambió de tajo, eso ya no pasó en este país. Va a cambiar en medio de un proceso sostenido, en medio de un camino en el cual tenemos que, vuelvo y digo, ser muy creativos y también confiar entre nosotros y nosotras de cómo nos cogemos de las manos para que ese tránsito se pueda dar. ¿Cierto? A veces no pareciese que estemos del mismo lado, pero yo estoy segura que en el fondo estamos del mismo lado, y es que queremos un Estado realmente democrático, queremos un tipo de sociedad que pueda participar, decidir, sin sentirse amenazada, sin sentirse perseguida, sin que pase lo que tú acabas de decir, sin que por estar filmando un procedimiento, un funcionario público, uno se tenga que exponer a cualquier riesgo para su vida. Eso no está bien, nunca va a estar bien, nunca vamos a estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, esa es una discusión. Entonces yo digo, tenemos que asumir que estamos en ese tránsito, que todas las luchas que podemos juntar desde el ámbito institucional, desde el ámbito de la movilización, desde el ámbito comunitario, tenemos que puentearlas, digo yo, o sea, como tejer los hilos para que se puedan conectar. Y eso a veces, los hilos no siempre se conectan de manera armónica, ¿cierto? Y eso también es lo que decía Rosita, vale. A veces uno llega al Estado y dice, ahora sí, lo que decía Federico, ahora que yo llegué y que sé tanto y que estoy súper comprometido con esto, ahora sí ya, mejor dicho, la voy a sacar del estadio, vamos a hacer que el Estado funcione como yo pienso. No pasa, no pasa. En los presupuestos participativos, y yo lo digo desde adentro de la institucionalidad en este momento, que es donde estoy en este corto momento de mi vida, está más preparada la gente para implementar presupuestos participativos que la institucionalidad. Y no por esta administración, como lo decía Fede. En general, el Estado no está listo para que la gente decida nada. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos institucionales están hechos para que la gente no decida. Y claro, uno llega y uno tiene 2 años, 3 años, no sé, hasta cuando uno dure ahí, ¿cierto? Y uno intenta como desenchufar ciertos cables, enchufar como estos viejos teléfonos de las operadoras de teléfonos que enchufaban y desconectaban para conectar las llamadas. Yo a veces me siento haciendo algo así, como tratando de desconectar estos que hacían los viejos procedimientos para enchufarlos en otras entradas donde pueda realmente conectar a lo que la gente espera que suceda. Y no pasa de manera inmediata, pero se va acumulando, se va sumando, ¿cierto? Hoy tenemos una institucionalidad, después de un año de experiencias de presupuestos participativos, para conectar tu pregunta con la intervención de los compañeros, en la cual toda nuestra institucionalidad es consciente que, uno, hay que abrir los escenarios de la participación ciudadana, gústeles o no les guste. Es un mandato, es una norma, es una ley y es una decisión política, hay que hacerlo. 2, todas las instituciones tienen claro que para poder hacer eso tienen que cambiar hacia adentro, no solo exigirle a la gente, no es que la gente no participa, no es que la gente no llega, no es que solo llega el 2%, no es que, no, el problema no está en la gente, el problema en gran medida está dentro de la institucionalidad. Vuelvo y digo, esa no se cambia en un minuto ni en un año. En Bogotá llevamos un ciclo de 20 años de administraciones alternativas con pequeñas interrupciones, y no hemos logrado conectar el ciclo de la planeación participativa, y no porque no nos hemos dado la pelea o porque desde el gobierno de Lucho Garzón en adelante esto no sea una apuesta, y desde hasta incluido Mocos en adelante esto no sea una apuesta real, es porque la institucionalidad es una cosa sellada, hermética, que tienes que pullarla, ¿no? Hacerle acupuntura, pegarle golpes duros, cuchicharla, tratar de armonizar, mover la norma. Sí, es increíble que en este país es más difícil institucionalmente hacer las cosas bien, sin corrupción, que es uno de nuestros retos, hablando de retos,
que se pierdan 70.000 millones de pesos. Es más difícil que Rosita como alcaldesa local, que yo como subdirectora, que los que estaban aquí sentados, ¿cierto? Gracias. Es más difícil que podamos hacer las cosas como se deben hacer, porque ahí sí nos toca mirar norma por norma, dejar que se conecte. Oiga, esta nadie le conectó, al Consejo se le olvidó conectar el acuerdo 13 con el acuerdo 740, entonces nadie conectó los encuentros ciudadanos con los presupuestos participativos. Tienen que hacerlo los ciudadanos, tienen que hacerlo las juntas, el CTPD, los consejos de planeación local, para que se pueda conectar, ¿cierto? Pero es más difícil poder hacer estos procedimientos bien, como muy bien lo expresa Rosa desde su experiencia de angustia de ser alcaldesa o yo de ser subdirectora o cualquiera de los que estamos en la institución, que se pierdan 70.000 millones de pesos en un ministerio nacional y que se pare alguien a decir, oiga, es que yo no me di cuenta que es que la póliza era falsa. Es más fácil que pase eso a que pase lo que intentamos hacer. Por eso entonces yo, y cierro, perdóname, discúlpame que me extendí, diciendo que yo entiendo y siempre voy a decir, porque siempre he estado más tiempo de mi vida en el ejercicio ciudadano que en este lado, siempre voy a validar la exigibilidad de derechos, la protesta, los reclamos, la escucha, el diálogo, siempre voy a validar esas cosas, no importa dónde esté. Pero sí creo que es importante a veces realmente escucharnos y poder entender que somos compañeros en las mismas causas. En estas de profundizar la democracia estamos muy del mismo lado, pero desde donde estemos cada uno parado tenemos que recorrer unos caminos. Entonces tenemos que ser capaces de dialogar, de escuchar, ¿sí? De conectarnos para que esto sea posible. En algunas cosas discutiremos, sin duda, la diferencia siempre será un valor de la democracia, pero en otras cosas realmente asumamos que estamos del mismo lado y enfilémonos para defender unas cosas y para promover otras. Hay cosas de las que tú dijiste y vos mencionaste y el compañero habló, que no están en el alcance de la administración distrital, o sea, nosotros no podemos reformar la policía, pero sí podemos ayudar a sumar argumentos de que en este país la autoridad policial ha sido construida bajo un modelo de guerra, no bajo un modelo de convivencia de sociedad, ¿cierto? Ha sido construido para enfrentar una amenaza, digamos, de insurgencia interna y no bajo otro tipo de modelo de sociedad, y ayudar a que esto sume argumentos para que esta reforma sea necesaria en el ámbito nacional y en el ámbito municipal. Vamos sumando voces, ¿cierto? No todo depende, la administración no es un cuadrado, digamos, monolítico en el cual todo el mundo está encerrado, no, o sea, nos movemos y podemos jugar porque este estado lo tenemos que cambiar entre todos y todas, y yo creo que, sumando lo que era la pregunta inicial, sí, esos retos y mecanismos nos ayudan a abrir cancha. Es como cuando uno hace acupuntura, que uno le pega un puntico y eso irradia, va irradiando, ¿cierto? O cuando uno empuja la puerta un poquito y la puerta no se abre completamente, pero se abre un poquitico y uno por ahí puede meter al que es más flaquito del parche, uno lo mete y se metió y ya, entró, ¿cierto? Y vamos sumando. Entonces, ahí vamos, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y tener mucha confianza y bondad y paciencia también en la lucha para que esto nos vaya sumando hacia donde pensamos que tiene que sumar, pero Colombia está cambiando y eso no lo va a parar nadie. Mientras más nos juntamos en las luchas, más rápido hacemos que esto pase. Pues, tenemos, pues es que falta todavía aquí el compañero, no ha podido responder esta pregunta, si puede ser muy concreto. Una de las cuestiones de la democracia, ¿no? La cuestión de las temporalidades y los disensos. No, yo creo que resumir los retos de qué puede ser el ejercicio de los presupuestos y esto, yo creo que primero el compañero lo dijo, el reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de que existen en unas estructuras en la sociedad civil que deben ser reconocidas por el gobierno, la confianza que el gobierno debe tener también en ese accionar de la gente. Muchos espacios de participación viven molestos con las administraciones porque no le generan confianza para poder contar con ellos en el ejercicio de ejecución de las políticas públicas, como si la organización de la sociedad civil fuera minusválida, y eso está mal visto. Entonces lo que se necesita es confianza, reconocimiento, no es tan cierto tampoco como dice Donca, yo creo que se hace falta una cultura institucional de la participación en los funcionarios, en todos los funcionarios, porque la alcaldesa puede en campaña decir una cantidad impresionante
de propuestas sobre la participación y la defensa del ejercicio de la democracia participativa, pero cuando se va a implementar en el gobierno el accionar en los territorios, en lo que nosotros conocemos, en las alcaldías locales, mudo el cuento. Se acabó la partitura, allá no existe ese discurso, hay un teléfono roto. ¿Y por qué? Porque no hay una cultura institucional de la participación en el funcionario que entienda que nosotros hacemos parte de la cosa pública. Y para eso estamos, porque no es solamente que ellos encerrados allá en el ejercicio, construyendo para ellos, dentro de la conveniencia de ellos, sino que nosotros somos parte del ejercicio ciudadano de hacer lo que dice la Constitución, un Estado participativo. Y en este tiempo de pandemia, y como va a quedar la sociedad a futuro, y con este ejercicio del gobierno abierto de Bogotá, yo creo que el reto grande es la brecha digital. ¿Cómo la vamos a cerrar en la ciudad? ¿Cómo vamos a lograr cubrir en esos espacios de Bogotá donde todavía no es posible tener buena señal del servicio de las TIC? ¿Cómo podemos alfabetizar a un inmenso número de ciudadanos que no pueden tener acceso fácil a conocer estas bondades que la tecnología puede brindarnos para hacer un efectivo control social? Esos son grandes retos que hay que tener presentes. Muchas gracias. Aquí cerramos democracia como poder del pueblo para el pueblo. La posibilidad también de que las instituciones generen unos mecanismos, el gran reto estaría, ¿no? Las instituciones puedan generar unos mecanismos efectivos de escucha de ese poder popular. Perfecto, claro que sí. Finalizamos este panel y vamos a finalizar este evento, no sin antes decirle a los presentes que continuaremos con las preguntas después de finalizar la transmisión para que continuemos abriendo este debate. Recordemos que este evento nos da paso para encaminar los presupuestos participativos segunda fase. El IDEPAC, la Universidad del Bosque y la Gerencia de Gobierno Abierto de Bogotá agradecen el diálogo de hoy. Seguiremos construyendo conversaciones sobre el poder de la decisión ciudadana en nuestra Bogotá. Las y los invitamos a inscribirse a nuestro curso de presupuestos participativos, ya que somos parte de la planeación local perteneciente al ciclo de formación y diplomado. Recuerden que desde el 23 de agosto pueden proponer y decidir en la localidad, porque la localidad depende de todos. Muchas gracias a los asistentes y por supuesto muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas a través de nuestras redes sociales. Feliz noche.